Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes y bienvenidos a este diálogo sin corbata. Yo, por supuesto, también participaré. Soy Juan Carlos López de CNN en Español. Gracias por acompañarnos en este evento Diálogo sin corbata con el presidente José Mujica de la República Oriental del Uruguay. También está Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Este evento está siendo transmitido en vivo por bancomundial.org, es en vivo.bancomundial.org, por el país de España, en elpaís.com y también por infobae.com y americaeconomia.com. Vamos a tener una intervención inicial del señor presidente, también de Jorge, algo para destacar. La primera vez en 30 años que alguien de América Latina está a cargo de la división de América Latina, de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero como sé que vinieron a escuchar fue al presidente y a Jorge y no a mí, le doy la palabra al presidente del Uruguay, presidente Mujica. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el afecto. Nuestro país, ubicado en una esquina importante del Río de la Plata y del Atlántico, importante porque pasan muchas cosas, muchos barcos. En realidad vivimos en la costa de un estuario que llamamos río. Somos un país frontera, marca, disputa de los viejos imperios, tal vez por razones geográficas. Y la historia quiso que fuéramos un país independiente para que no fuéramos parte de ninguno de los dos vecinos y para que, además, no toda la costa del Atlántico Sur estuviera en manos de dos países. Pero esas cosas que pasan. Hijos de nuestra historia, hemos vivido desde la pradera, penillanura. El cerro más espantosamente alto tiene 500 metros, en el Uruguay. Nos educan en la escuela, que es un país suavemente ondulado, etcétera, etcétera. Es un país muy moderado, si se quiere, como el clima. Nuestras pasiones son importantes, pero no son tan estridentes como en otras partes. Nos respetamos mucho. Tuvimos una etapa de hijuelos del Imperio Británico que nos fue bastante bien. Vendíamos todo, con términos de intercambio favorables. Por 1918, 1920, nuestro per cápita, si se puede confiar en los números de aquella época, era medio parecido al de Bélgica y al de Francia. Durante un tiempo nos llamaron la Suiza de América, porque menudeaban los golpes de Estado y esas cosas. Fuimos un país de muchas reformas, muy audaces, con una audacia que nos dieron probablemente la presencia de muchos inmigrantes. Se le dio importancia al conocimiento y a la cultura. Hasta que la paz sobrevino en el mundo. Por supuesto, en cada una de las dos grandes guerras nos fue espléndido. Vivíamos como aves carroñeras, sin saberlo, a costa del dolor de otros, porque lo que vendíamos se valorizaba. Fueron periodos en que teníamos deuda externa al revés, nos debían.
Por supuesto, nos pagaron todo. Nos pusimos nacionalistas, nacionalizamos todo, un montón de fierros viejos que estaban para tirar, que quedaron como clavo para cubrir las cuentas, y obviamente cargamos con el déficit. Pero vino el tiempo de posguerra y en realidad los términos de intercambio se deterioraron permanentemente. Fue un tiempo donde CEPAL hacía análisis y recomendaba que teníamos que salir de ser productores primarios y industrializarnos de cualquier manera para vender valor agregado, bla, bla, porque lo que producía la tierra no valía nada. Y bueno, toda esa literatura. Hasta que llegaron hace poco los chinos y se les ocurrió empezar a comer a los tipos. Y con semejante felonía empezaron a desestabilizar los precios y vivimos un tiempo bastante bueno de recuperación. Son los últimos 10 años. Después de haber tenido una espléndida aventura financiera que casi fundimos al país, quedamos con un endeudamiento de 100 y pico % del PBI, llegó un momento, no le podíamos pagar a nadie, pero dijimos que le íbamos a pagar. Eso es tener seriedad financiera, ¿no? No es que pagues, lo fundamental es que digas que vas a pagar. Y financiamos como pudimos, estirando los plazos y como nos comportamos bien con el mundo que fiaba, nos colocaron como ejemplo para tratar de cobrarle a los otros, porque nosotros éramos asimilables, no le movemos la aguja a nadie porque somos chiquitos. Lo cierto está que en estos últimos 10 años, después de haber tenido 30 o 40 años donde experimentamos todas las fórmulas, aprendimos mucho de economía, no lo que se debía hacer, pero sí lo que no se debía hacer. Inflación galopante, déficit fiscal abundante, maquillajes, dos monedas, todo eso. Pero nunca dejamos de ser un país bastante amortiguador hasta que llegó la dictadura, que sin hablar de libertades, sacrificios y todo lo demás, tuvo la virtud que los trabajadores del Uruguay tuvieron la pérdida de poder adquisitivo real más grande de nuestra historia. Aún hoy, por momentos, no hemos llegado al valor real de lo que tenía el Uruguay cuando arrancó la dictadura. Lo que es demostrativo que política y reparto no están separados. Son parte esencial de los debates. Pero estos últimos 10 años, con ese arranque, con la implementación de una revolución tecnológica que nos regalaron los vecinos, que por el precio de la tierra, que por las condiciones, vinieron a hacer agricultura al Uruguay e hicieron una revolución tan importante como el viejo arao de volcador, el viejo arao egipcio, lo que acá se llamaba la labranza cero y allá se llamó la siembra directa, se masificó rápidamente, no porque nos dieran cursos tecnológicos, sino porque los mirábamos del otro lado del alambrado y copiamos rápido, porque era negocio. Al principio, el primer año, los criticamos que estaban locos y después dijimos que los locos éramos nosotros. Entonces pensó la aventura de la soya, del trigo, de los cultivos cerealeros de exportación,
una reducción del área dedicada al ganado, pero no de los kilos de carne que salen, lo que habla de que la productividad global del agro uruguayo se multiplicó. Y eso le dio un empuje en divisas, porque históricamente ha sido la parte más competitiva. Y esta es una pregunta que ustedes se hacen por ahí en los papelitos que escribieron, si valen o no valen los recursos naturales. Que no van a valer los recursos naturales. Es claro que si te acuestas a dormir la siesta y armas cualquier despilfarro con los recursos naturales, no valen nada. Desde luego, y te pueden hipotecar, y puede servir para que desperdicies, y que pueblos con muy pocos recursos naturales como Japón han hecho su milagro. Sí, pero es mucho más fácil tenerlo. Porque los japoneses trabajan en pila y así, trabajando cualquiera. El problema es trabajando más o menos. Yo lo digo jocosamente, pero vivimos bastante felices. No vivimos estresados por el apuro. Y es un país habitable. A pesar de nuestras limitaciones y de lo que nos falta. Estos años de crecimiento económico se resumen. Tenemos el per cápita mejor de América Latina en este momento. En esta década hemos saltado de 6.000 y pico de dólares a 17.000. Es interesante. Hemos tenido un crecimiento de 5,5% en términos promedio. Se pronostica que vamos a tener un crecimiento del 4 y pico por ciento, o del 4%, en un momento que todos los índices indican de que hay un cierto congelamiento, pero la demanda interna es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque tenemos muchos hijos, no, todo eso. No. Es fuerte porque consumimos mucho. Y consumimos mucho en una época donde el consumo es parte de la cultura, y porque la gente tiene, en términos relativos, poder adquisitivo, porque este crecimiento económico vino deliberadamente acompañada de una política de reparto. Y definiendo que el primer elemento de reparto para nosotros que hay en una sociedad se llama salario. No es el único, pero es el fundamental. Y hemos tenido una política de buscar que los trabajadores y patrones pudieran discutir, pelearse todo lo necesario, porque es natural. Y después participar el Estado y tomar una decisión, en general, en la mayor parte de los rubros. No es una fórmula jurídica que haya inventado esta generación, la inventaron nuestros abuelos, pero durante mucho tiempo no se respetó. El hecho está que esto vino acompañado con una política de formalización del trabajo. En un país que tiene 3 millones de habitantes aparecieron más de 300.000 puestos de trabajo nuevos y más de 300.000 afiliados nuevos a los organismos de seguridad. Esto todavía en esta década final, en términos promedio, creo que el salario, en términos promedio, el salario real subió un 54 y pico por ciento, pero los sectores de salario más bajo subieron más, algunos bastante más. Y esto no fue de casualidad. Pudo haber habido en el arranque viento de cola muy claro hasta el 2008. Después la cosa cambió.
Pero esta característica de nuestra sociedad no es fruto del viento de cola, porque nuestra historia señala periodos de crecimiento que proporcionalmente no significaron periodos de notoria mejora social por un aumento del salario y de las políticas sociales. Tengo que resumir. El gasto público, 75% del gasto público son políticas sociales. Y quisiéramos poder hacer más. Siempre habrá límite. Y tenemos problemas. Somos conscientes que somos el país de América Latina que distribuye mejor, pero no es mérito de este gobierno ni del anterior, es mérito de nuestra historia nacional. Siempre ha sido así. Claro que América Latina es el continente que reparte peor del mundo. Por lo tanto, los uruguayos somos algo así como campeones de cuarto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de reparto está en la cola de los países de Europa que reparten peor. Así que todo, nada de berretines, nada de creerse que sos campeón del mundo. Tenemos mucho que hacer. Pensamos que estamos en la puerta y en la necesidad histórica de dar un salto. Pero estamos como en una especie de frontera. Este banco ahora nos define como país de ingresos altos. Y entonces, como dice, ganás 100 pesos más y ya tenés ingreso alto y ya te empiezan a abordar. Por ejemplo, podemos perder 50 millones de exportaciones acá en Estados Unidos con esa frasecita. Quiere decir que no podemos venir para abajo tranquilamente. ¿Qué vamos a tener que mentir en la estadística? Porque si decimos la verdad, no, estamos ahí en la frontera, prendidos. Nosotros sabemos que tenemos que saltar a 25, por lo menos $25.000 per cápita, y es posible. Pero ¿por qué fue en el fondo este cambio? No es solo consecuencia lo que más ayudó es un ajuste que propiciara la inversión. Favorecimos a la inversión. Favorecimos a la inversión porque era el punto débil de la historia de los últimos 50 años de la economía uruguaya. Invertíamos muy poco. A veces andábamos empatando con Haití o por ahí. 13, 14, algunos años 12, hoy estamos en 23. Hemos dado un salto muy importante. Dos caminos: propiciar la inversión directa extranjera y propiciar las políticas que favorecían al inversor nacional que reinvertía o buscaba invertir. Esto nos costó crítica y nos cuesta crítica. ¿Por qué tanta renuncia fiscal a favor de los que tienen capital? Y los que pegan ese garrotazo son de mi palo. Esto para decir las dificultades que tiene cualquier gobierno. Pero era como decirle a aquel viejo agricultor que si se consumía toda la semilla, después en primavera no tenía para plantar. Entonces, lo primero hay que guardar la semilla que hay que plantar en primavera. Y la inversión es la semilla del trabajo de mañana. Que hay gente que se favorece, y sí, naturalmente.
Nos sacamos el otro esquema, que la inversión directa extranjera venía a llevárselas, claro. Yo no conozco a nadie que venga a invertir a trabajar gratis. No son las carmelitas descalzas que vienen a trabajar, son empresarios. Y vienen a llevársela de ellos. Ahora, nosotros tenemos que ver la movilización salarial y cuánto valor queda en el circuito de la economía. Y no cometer el error del perro del hortelano, que por no dejar comer no come él tampoco. Ahora entramos en otro circuito, nos vamos a poner más finoli. Porque al principio, como teníamos una desocupación de 16, 17 declarados y más, y ahora tenemos una desocupación de 6,5, ahora nos empezamos a poner un poco más delicados, a elegir un poco más. Estamos en eso. Pero tenemos límite. El mayor límite lo tenemos acá. Nos falta técnico. De todo. De pronto vamos a ser un país minero, o si se quiere en parte, pero para tener geólogos en el Uruguay, buscarlos con candil. No hay a mano. Nos faltan ingenieros, nos falta gente calificada. Nos faltan mecánicos que entiendan la electrónica moderna en el interior del país. Entonces, un paisano con una máquina que se le rompió la tiene que meter en un camión y llevarla a 100 kilómetros para hacer una pavada, pero no hay tipo. Esas dificultades laborales. Tenemos problemas de infraestructura en pila, porque antes no pasaba nadie por los caminos y ahora está lleno de caminos y se rompe todo. Y venimos corriendo atrás, tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco en infraestructura, aprovechar los ríos que hace mucho tiempo los abandonamos, y tenemos un ferrocarril que para pagar unas cuentas la gloriosa Gran Bretaña nos entregó un día y nosotros creímos que habíamos nacionalizado el clavo. Y hemos cargado con un déficit atroz durante décadas. Y ahora lo tenemos que reconstruir. Y lo vamos a reconstruir, porque lo necesitamos como el pan. Teníamos retraso en energía, cada sequía importante nos cuesta $1.000 millones, más o menos, porque tenemos que comprar precio al mercado spot y, bueno, hemos hecho una inversión muy grande en energía, tal vez entre lo que hizo el Estado y el sector privado puede andar por $7.000 millones, energía eólica, regasificadora, porque apostamos a un país que va a seguir creciendo. Pero tenemos que arreglar, en fin, varias cosas. Pienso que ese es el panorama. La otra limitante es de carácter social. Somos un país de veteranos. Tenemos pocos pobres y los únicos que tienen hijos son los bien pobres, en abundancia. Los sectores medios, como le falta el microondas, le falta esto, le falta... y se casan a los 30, 35 años, se le va la temporada de tener hijos. Estamos planchados, tenemos una tasa europea de reposición. Y ya no viene la oleada de migrantes. Consecuencia. Sociológicamente, si no multiplicamos mucho la productividad de las generaciones laborales de inmediato, las generaciones de viejos del futuro la van a pasar mal. Ese es un desafío que tiene. Este es otro factor que nos obliga a ser un país desarrollado. Porque de lo contrario, los más condenados son los viejos del futuro. Por eso, creo que los próximos años tienen que ser de combate contra la pobreza y por la capitalización del país y por el desarrollo
de la capacidad técnica del Uruguay. Confío, tenemos un sistema político que nos peleamos como en todos los sistemas políticos donde existe democracia. Tenemos toda la prensa en contra en el gobierno, pero tenemos la ventaja que nadie lee diario, no le dan mucha pelota. Las encuestas son relativas porque este señor no sería presidente si las encuestas estuvieran bien, si los diarios estuvieran bien. Así que se puede. Entonces, lo mejor que tenemos es que nos respetamos en el sistema político, que no somos coimeros, no le andamos pidiendo coima a los que vienen a invertir, no somos corruptos, tenemos un sistema sindical, una única central de trabajadores, que es un orgullo, para algunos puede ser una rémora porque es muy ideológica. Para nosotros tenemos la ventaja que están todas las corrientes ideológicas que se pueden imaginar que existen en el mundo y algunas más. Y sin embargo es una central única de trabajadores. ¿Y esto qué nos garantiza? Que tampoco existe corrupción a nivel de los dirigentes sindicales. Y como no existe corrupción masificada en el sistema político, sobrellevamos nuestros defectos, pero no son poca cosa, y hace un país que sea habitable, que es vivible, que el presidente anda por la calle. That the president is out in the streets, he can go into any kind of restaurant. No le dicen disparate, aunque capaz que tienen ganas por dentro, pero se las banca. Somos de buenos modales, y eso no es poca cosa en el mundo de hoy. Después existen otros factores, pero bueno, saltarán en la medida que charlemos. Creo que como introducción alcance sobra. En el diálogo sin corbata también cambiamos el orden. Jorge Familiar, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, le iba a dar la bienvenida al presidente. Le dimos la bienvenida al presidente y ahora Jorge responde porque el presidente le dejó la tarea hecha. Pero ¿y qué puedo yo decir después de esto? Presidente, primero que nada, bienvenido a su casa. Es un gran honor tenerlo aquí. Sus palabras confirman algo que sabíamos, que el Uruguay es un país de dimensiones pequeñas, pero que ha producido grandes hombres que han destacado en el deporte, en las artes, en la ciencia, en la política, y usted es un claro ejemplo de esto. Y nos sentimos honrados de que esté aquí con nosotros. Lo que nos platica de Uruguay, creo, refleja bien la realidad hasta cierto punto de Latinoamérica de los últimos años. Hemos visto años muy buenos en Latinoamérica, años de crecimiento importante, que están impulsados tal vez por condiciones externas muy positivas, bajas tasas de interés, demanda importante de países emergentes que estaban creciendo a tasas muy fuertes. Y estas situaciones permitieron que hubiera un éxito que podemos describir como espectacular en la erradicación de la pobreza y en la mejora de prosperidad en la región. Por primera vez en la historia en Latinoamérica, la clase media supera a las gentes en condición de pobreza. Y esto es un gran logro. Ahora, como usted nos decía hace unos momentos, la verdad es que también nos emocionamos con poco, porque los retos que permanecen son enormes. El 40% de la población de Latinoamérica vive en condiciones de vulnerabilidad, ya no viven en pobreza extrema, pero están en una situación en donde ante cualquier sobresalto pueden regresar a una situación de pobreza. Y esto nos plantea retos enormes que ameritan una atención muy particular.
Usted hablaba también de cambios en clasificación de países que, en este caso Uruguay, que pasa a ser un país de alto ingreso. Yo creo que esta es una situación que es prevaleciente y que al hablar de esta población en condición de vulnerabilidad es algo que claramente tenemos que tener en cuenta. El reto no solo es reconocer los éxitos del pasado, sino asegurar que ante las condiciones un poco más complejas que estamos enfrentando en estos momentos, en donde claramente esperamos un entorno adverso más difícil, mayores tasas de interés, más volatilidad, porque hay dudas sobre lo que va a suceder, sobre cuándo va a venir este golpe, cuando algunos mercados emergentes están creciendo menos de lo que venían creciendo antes. Se tienen que redoblar los esfuerzos para preservar lo que se logró y redoblar los esfuerzos para seguir este camino de progreso. Y los puntos que usted tocó prácticamente coinciden con lo que nosotros consideramos son las prioridades para la región. Tenemos que trabajar en productividad, tenemos que trabajar en infraestructura, es indispensable hacer inversiones en infraestructura, mejorar la logística. Los costos de logística en la región son entre 2 y 4 veces más caros que en los tigres asiáticos y en los países de la OECD. Hay claramente mucho por hacer. Y usted mencionó también la educación, y ahí en educación podemos verlo desde 2 puntos de vista. Ha habido también avances importantísimos. Desde el punto de vista de acceso, tenemos tasas de acceso muy buenas. Sin embargo, ha llegado el momento de hablar de calidad. Y no solo de calidad, sino de una calidad en la educación que tiene valor para el sector laboral. Lo que se enseña en las aulas tiene que servirle a las empresas. Tenemos que trabajar en clima de negocios, tenemos que crear entornos que sean apropiados para la inversión. En fin, tenemos una enorme cantidad de retos. No me atrevería a tratar de explicar estos retos o estas posibles soluciones en el nivel de prácticamente poesía con el que nos lo describió usted. Pero le agradezco muchísimo nuevamente que esté aquí con nosotros y siéntase en su casa. Muchas gracias. Vamos a pasar. Hemos recibido preguntas de medios, hemos recibido preguntas a través de las redes sociales, han planteado ya el escenario. Y quiero comenzar, presidente, con una pregunta que nos hace Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América, y pregunta: ¿está arrepentido de formar parte del Mercosur y de esta manera de ver limitada su capacidad de negociar tratados de libre comercio con otros países como por ejemplo Estados Unidos? En absoluto. En absoluto. Porque hay una cosa. Los países no se mudan. Y primero que todas las cosas somos latinoamericanos. Y tenemos los vecinos que tenemos, que tienen las mismas mataduras nuestras. ¿Salimos con ellos o no salimos? Y yo soy un apasionado luchador por el encuentro de los pueblos latinoamericanos que tienen un eje fundamental en la Amazonia. En el mundo que se viene adelante solos no somos nada. Y acá no hay solo problemas de hacer negocio en el corto plazo. Acá hay un problema fundamental, ser algo en el mundo que va a venir y que yo no voy a vivir. Entonces, desde luego que el Mercosur tiene problemas, pero primero, nosotros como Uruguay, y para los que quieren invertir, le paso el chisme, fuera de toda poesía, tenemos la puerta abierta para entrar en Brasil. Más claro, es más fácil vender adentro de Brasil, trabajando en Uruguay, que trabajando en Estados Unidos para querer venderle a Brasil. ¿Está claro? ¿Por qué?
porque sabemos que tenemos ventaja y preferencia. Y eso vale, porque Brasil va a ser un país de carácter continental, una futura potencia emergente, y el que no se da cuenta no conoce. No quiere decir que lo sea, y no quiere decir que no tenga problemas, por favor. Los problemas que tiene son los más grandes del mundo. Pero los recursos que tiene también son cuantiosos y están en juego. Entonces, pero nosotros queremos tenemos que luchar también por nuestra existencia, y eso es luchar por nuestra independencia. Y luchar por nuestra independencia económica, política y social significa ser sabios en el manejo de una interdependencia que hay que construirla con paciencia y con trabajo de todos los días. Por eso estamos acá, por eso fuimos a Alemania, por eso fuimos a Suecia, por eso fuimos a China, y vamos a ir a la Antártida igual. ¿Por qué? Somos un pequeño país, pero le vendemos carne a 100 y pico. Tratamos de no vender demasiado a uno porque si no, porque seguro en el mundo de hoy se murió en la sopa. Aunque tengas tratados de libre comercio firmados, con México tenemos un tratado de libre comercio. Y si no peleamos renglón a renglón, marchaste. Entonces, hay que salir de esa telaraña que uno cree que porque tiene un tratado de libre comercio está en la... No. Cuando tú entras en un mercado, estás compitiendo con algún interés que está instalado adentro de ese mercado, que te va a hacer la guerra en todo lo posible, porque es una competencia económica que hay. Y eso pasa con tratado o sin tratado. En la economía hay que pelear y pelear y pelear, y la diplomacia tiene que estar no para que los diplomáticos estén haciendo festichola de garrón a costilla del lomo de los pueblos, sino para que estén reprendidos y peleando y peleando y peleando. Esa es la que hay que hacer. Entonces, nosotros no nos vamos a pelear con los vecinos, pero siempre vamos a tener una pata afuera. ¿Está? Y la vamos a estar buscando por todos lados. Al mismo tiempo, ahora estamos discutiendo un tratado con Europa. Llevamos nada más que 10, 20 años discutiendo con Europa, ¿no? Pero para entrar con las naranjitas en este mercado tuvimos 18 años peleando. Y ahora estamos vendiendo naranjitas en Estados Unidos. No costó nada más que 18 años, lo imposible cuesta un poco más. ¿Está? Bueno, a mí me van a criticar, porque ahora, vos que sos de izquierda, aflojaste con el imperialismo. No, hermano, no aflojé con nada. Estamos tratando de vender unos kilos más de carne, esto y el otro. ¿Qué querés? Eso. Porque los muchachos tienen que pagar la luz, tienen que laburar y esto y el otro, y la política de principio es que la gente viva mejor. Ese es el gran principio. Entonces, bueno, por eso yo no me arrepiento, pero tampoco me creo la panacea. Ahora vamos a vivir una coyuntura media de definición. Si arreglamos o no arreglamos con Europa. Si ustedes quieren preguntar, pueden acercarse a los micrófonos, se identifican. Mientras surgen quienes quieren formular preguntas al presidente o a Jorge Pero Familiar. acá tengo el ministro de Economía, tengo a Kremerman, tengo el prosecretario de la Prensa, ministro de Cultura. Hay otros tipos que saben más que yo. Pero hay otra pregunta, una que le hace Thomas Sparrow, corresponsal de BBC Mundo, y pregunta, ¿qué aspectos de la política antidroga de Estados Unidos le parece han servido en América Latina?
de América Latina, lo que más ha servido de la política de Estados Unidos cuando no se mete. ¿Su nombre y su pregunta? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Fermín Recarte, soy uruguayo, soy docente aquí en Estados Unidos y quería preguntarle, con su entrevista con Obama, si hablaron un poquito del tema de inmigración. Hay muchos uruguayos que están volviendo a Uruguay fracasados porque están con la situación de no tener documentos en los Estados Unidos. ¿No sería mejor tratar de luchar por esos uruguayos que tengan éxito en los Estados Unidos para que puedan ayudar a sus familias, y ya que los hijos y los nietos de ellos están aquí en los Estados Unidos? Sí, por supuesto. La mejor ventaja es que pudiéramos eliminar la pobreza y la necesidad de los pueblos latinoamericanos y que no tengan que emigrar. Y ese debiera ser, en mi humilde opinión política, el papel que tendría que cumplir Europa, los países desarrollados, y considerar que los pobres de África no son de África, son del mundo. Y los pobres de América no son de América, son del mundo, porque nuestra civilización se está globalizando. Y si creen que a los pobres los van a atajar con alambrado y con leyes de no radicación y de esto y el otro y metiéndolos para acá, no están fritos, porque los pobres son mayoría y los vientres de los pobres vomitan hijos. Entonces la manera de solucionar estos problemas es integrarnos con el mundo y que todo el mundo sea consumidor y crezca y tenga riqueza. Y eso va a ser tranquilidad para los pueblos más desarrollados. Pero bueno, yo soy loco y de repente me paso. Pero a la globalización del capital hay que contestar con la globalización de la humanidad y del derecho a vivir que tienen los que han nacido. Por supuesto que nosotros tenemos que luchar por la situación de los uruguayos, acá y en cualquier parte. Pero no te olvides de lo que cantaba Citarrosa. Hay un camino para allá y otro para acá. Y para estar mal, y hasta despreciado y tratado como sudaca, anda a pasar mal allá con nosotros, que siempre va a haber pan y cebolla, hermano. ¿Van a tener visa los uruguayos? ¿Van a tener visa los uruguayos entonces para Estados Unidos? Nosotros estamos peleando, esa es una de las cosas que acordamos, de tener visa directa, lo más directa posible. Empezamos los trámites, hay un comité, y bueno, esa es otra, el mundo de las barreras. Me parece que hay que... Viene a cuento por esta pregunta decirles una forma de pensar, que no lo dije cuando hablamos de los estados Mercosur. Yo no soy partidario de los acuerdos bilaterales crecientes. Hay 350 tratados de libre comercio. Creo que ha sido un retroceso en el mundo el haber abandonado el camino de liberación de comercio a escala mundial. El mundo no hay que construir un bloque contra el otro, menos bloque para atajar a China, porque así no va a ir, pienso. Me parece que hay que luchar por integrar al mundo y por desarrollarlo, que hay un mercado potencial en los pobres del mundo que no tienen condiciones de consumir, que hay trabajo a patada en el agua que necesitan miles y miles y miles de familias en el mundo que no tienen acceso al agua, que hay un mundo para invertir y que la humanidad tiene hoy recursos económicos, gasta $2 millones por minuto en presupuestos militares, $2 millones por minuto. Si lograra acotar en un 50% ese gasto, fíjense en la plata que hay para transformar la pobreza del mundo. Entonces, yo creo que estas son parte de la
de la lucha que tenemos por delante, todos, y sobre todo los jóvenes. Si los jóvenes no tienen cabeza creadora, espíritu de aventura, y eso estamos fritos. Si no tenemos jóvenes que tengan capacidad de soñar, estamos fritos. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, una pregunta para Jorge, familiar, viene de El Salvador. Ricardo Bennett pregunta, ¿cómo hacer entender a los malos empresarios que todos debemos pagar los impuestos? Bueno, yo creo que es una pregunta oportuna. Pagar impuestos es algo que tiene que verse como que beneficia a todos. Si las empresas no pagan impuestos, los estados no pueden invertir para generar las condiciones necesarias para que estas empresas puedan tener mejores canales para distribuir sus productos, mejores clientes potenciales, una sociedad que se va desarrollando cada vez más y va incrementando su nivel de ingreso y se convierten en consumidores. Entonces, me parece que por una parte es explicar la importancia del pago de impuestos para beneficio de las propias empresas y por otra parte, bueno, desde luego que también hay que demostrar con un buen manejo de recursos públicos, con transparencia, con buena gobernabilidad, que los impuestos que se pagan se utilizan adecuadamente. Muchas gracias. Volvemos con nuestros asistentes. Por favor, su nombre y la pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Cecilia Valdaracena, represento al equipo de frecuencia abierta en Aspen FM en Punta del Este, Uruguay. Y estaba escuchando lo que decía sobre que no tenemos geólogos, que no tenemos ingenieros. Y me preguntaba, estoy viviendo en esta ciudad hace 4 años y sé lo difícil que es estudiar acá. Y uno a veces, como usted ya sabrá, valora las cosas estando lejos y viéndolo desde otra perspectiva. Valoramos nuestro país chiquito, así como somos. Valora uno más estando lejos. Y me pregunto, no tenemos ingenieros, no tenemos geólogos, no es que no tenemos, pero nos faltan bastantes. Hay que meterle bastante a la infraestructura, hay que meterle bastante a los caminos. Me pregunto, tenemos una universidad gratuita, que eso es algo que la gente a veces acá no me cree, hablando profesionalmente o hablando informalmente. La gente le cuesta creer que tenemos una universidad gratuita al alcance de todos, y hay tantos chiquilines, como dice usted, que no están estudiando, y hay tantos potenciales geólogos, potenciales ingenieros. ¿Qué pasa con eso? ¿No habría que meterle un poco más también a la descentralización? Hablo desde mi punto de vista, que viví toda la vida en Maldonado. Tenemos potenciales geólogos, potenciales médicos, ingenieros, potenciales de todo un poco, que no tienen el alcance de ir a Montevideo, no tienen un pariente en Montevideo para ir a vivir, y realmente se les trunca una carrera gratis, con excelentes docentes y excelente universidad de la República como tenemos. Piba, te daría un beso. Estamos empezando a racionar. La Universidad de la República está haciendo como 30 carreras fuera de Montevideo. Costó mucho. Es un país, casi 45% de la población lo tenemos en Montevideo y sus alrededores. No debe haber país más centralizado. Y naturalmente todo tiene cabeza montevideana. Y al interior le sacamos y tenemos, el país se desarrolla si somos capaces de llevar conocimiento y oportunidad a la gente del interior. Estoy totalmente de acuerdo, y es por eso cuando hablemos de enseñanza y de aporte científico y todo lo demás, acá en esta delegación vino uno de los Quijotes que tenemos haciendo una nueva universidad tecnológica, gratuita, como son en Uruguay, pública, pero que tiene que formar carreras en el interior. Pero estamos arrancando, nos lleva tiempo, hubiéramos querido otro paso más veloz, no pudimos. Yo voy a seguir militando en política para eso, fundamentalmente. Cuando salga de la presidencia me van a tener que bancar por ahí, porque no me voy a callar, porque hay que masificar la enseñanza técnica en el interior. Muchas gracias, presidente. Gracias. Otra pregunta que nos llegó de medios antes de volver al pleno. Presidente, le preguntan de América Economía.
Muy interesante. Dice, producto de su sello para gobernar, su compleja historia de vida y de cómo logró sabiamente dejar atrás el rencor y el odio, ¿se considera el Mandela de América Latina? No. No, Mandela no. Mandela rompió el molde. Primero que se bancó 28 años. Y yo me banqué casi 14 nomás. No, Mandela juega en otra liga. Yo no tengo rencor porque no pude tener rencor nunca, no soy un tipo rencoroso. No es que no tenga memoria, pero no vivo para cultivar el pasado. El pasado me sirve para aprender cosas, pero siempre estoy soñando cosas para adelante. De las cosas que estoy soñando, ahora cuando me vaya a la presidencia, es formar en mi chacra una casa para formar gurises chacareros con el oficio de la verdura, de plantar acelga, hacer atado, aprender a vender tomate, etcétera. Lo que más sé. Me estoy planteando trabajos para viejo. No voy a ser un viejo de esos que salen por ahí a dar conferencias y cobran el caché. No se mata. No me interesa la guita. Me interesan la gente pobre que tenga un oficio que le sirva para ganarse la vida. Y voy a tratar de hacerlo. No voy a cambiar el mundo con eso. No. Claro, el mundo da un laburo bárbaro para cambiarlo. Pero es un compromiso con la vida. Bueno, no puedo tener bronca. A veces me caliento, que es distinto. Tiro la bronca. Pasó la bronca y chao. ¿Está? Pero una vez luché por el poder. Y el poder en el sentido estratégico obliga a no tener rencor. Porque cada ser humano, la alta política es ganar la mayor cantidad de gente posible. Y cada ser humano es un sistema planetario. En su derredor viven muchos otros seres humanos. Si definitivamente estás vomitando odio con el solcito que está en el medio, te perdiste la oportunidad de captar a los planetas. Y los que viven son los planetas. Hay que tirarlo para adelante. Por eso no cultivo el odio, porque no es redituable. Además. Tampoco soy Mandela. Mandela, ya lo dije, soy el Pepe, un muchacho de barrio que se dio un juego y me tocó jugar este partido. Pero ustedes son... Me comí un montón de años de cana, pero no por vocación de héroe. Me lo comí porque me agarraron. Y después hay que desmitificar. Y después que estás en el baile tenés que bailar y aguantar como un fierro y endurecerte. Yo no sé si es perder o no perder la ternura, como decía el Che Guevara, yo que sé. Tenés que tratar de salir vivo. Lo que tuve bien claro que iba a seguir luchando. Y lo que le quiero transmitir con seriedad a la gente joven: derrotados son los que dejan de luchar. Y el ser humano siempre se puede levantar y se puede caer 1000 veces. Pero no me estoy refiriendo a la política, me estoy refiriendo a todas las trampas que tiene la vida y que se te presentan por cualquier circunstancia.
Hay que largar una lágrima, enjuagar la lágrima y volver a arrancar. Y si sos joven y la piba te pegó el esquinazo y no te da más, da media vuelta y empezá de nuevo. Y si perdiste el laburo, luchá por conseguir otro laburo. Y lo que perdiste no te pases toda la vida llorando por esto y por lo otro. Arrancá de nuevo. Y si tenés que rajar del país porque no hay que seguridad, arrancá de nuevo. Y cuando puedas volver, volvé. Y volvé a arrancar. Y mientras estés vivo, siempre podés arrancar. Porque lo importante no son los resultados, lo importante es vivir. Y no se puede vivir bostezando, o odiando, o quejándose. Hay que vivir al tope porque la vida es un milagro. Muchacho, estar vivo es un milagro. No vale la pena no darle valor a la vida, que es la única cosa trascendente, importante para cada uno de nosotros, pero no nos damos cuenta del valor que tiene. Y creo que vivir, la diferencia que tenemos los seres humanos al resto de los bichos vivos, es que tenemos conciencia y hasta cierto punto podemos manejar, hasta cierto punto, manejar el rumbo de nuestra vida. Y si bien la vida la vivimos y la podemos padecer, también la construimos, pero también la podemos destruir. Eso es responsabilidad de cada uno. Y para esto no hay receta, pero cada uno se lo tiene que plantear porque es responsable de su propia vida. Y vale la pena pecar por ser bueno, por no joder a otro. Y que te consideren que sos bobo, no importa. A la larga vas a tener satisfacciones adentro. Porque algún día te tendrás que mirar en el espejo y te tendrás que decir quién soy. Gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. No podemos aceptar más preguntas. Muchas gracias a Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina del Banco. Presidente José Pepe Mujica, muchas gracias por esta conversación. A ustedes por acompañarnos en el diálogo sin corbata. Que tengan una feliz tarde y, por supuesto, ahora el análisis y la cobertura de lo que dijo esta tarde el presidente. Muchas gracias.